nos convoca para reflexionar acerca del movimiento barroco latinoamericano, un tema que ya han podido apreciar en la clase de Patricia recientemente. Decimos, como haciendo una breve introducción, que por toda Europa durante la segunda mitad del siglo XVI y la primera parte del siglo XVII se van a suceder diversos acontecimientos que van a colocar al hombre renacentista frente a una nueva realidad contradictoria y llena de conflictos, lo cual provocó que todos los aspectos de la vida religiosa, científica, política, social, económica y artística fueran objeto de una profunda revisión. Así, en el siglo XVII, al surgir el estilo barroco, se manifestó como un arte capaz de expresar toda esa crisis existencial, sus formas más libres y dinámicas que las del período anterior. Se constituyeron entonces en vehículo donde esas contradicciones, aparentemente irreconciliables, pudieron encontrar algún modo de coexistencia. España representaba el poder político más cercano a la Iglesia y en ocasiones hasta el mismo Papa debió ser indulgente con la política española. De ahí en adelante, los reyes católicos europeos seguirán una política autoritaria apoyada en el derecho divino de los reyes representado por el monarca absoluto. Para entonces, la teoría de Copérnico habrá modificado el concepto sobre el cosmos desde un punto de vista geocéntrico hacia otro heliocéntrico. Luego Galileo, con su telescopio, lo va a confirmar y popularizar, diciendo la Tierra dejó de ser considerada como un punto fijo en el eje del cosmos, por lo que ahora el hombre difícilmente podría tenerse a sí mismo como la única finalidad de la creación. De ese modo, la concepción aristotélica de un universo estático debió ceder terreno a otro, más tumultuoso, lleno de movimiento y regido por leyes inmanentes. Así el hombre del barroco tuvo un nuevo concepto de sí mismo y de su sitio en el cosmos, concepto que va a ser estimulado también por una continua exploración del globo terráqueo por parte de navegantes, el estudio sistemático de los cielos por parte de los astrónomos y por un ingenio de los matemáticos y los inventores. El arte, por lo tanto, al tomar otras directrices, mostró también una nueva idea de Dios, en la cual se unía un concepto realista y práctico de la vida activa con una visión mística del mundo, ya que la Iglesia, para combatir las ideas reformistas de ese entonces, se dispuso mediante la contrarreforma reconquistar el mundo para el catolicismo y así las formas del estilo barroco, en sus fines y en sus medios, fueron el reflejo de un universo dinámico y ordenado. El escenario del barroco, entonces. El nacimiento del barroco va a estar íntimamente ligado al Concilio de Trento. Ustedes saben, se realizó en Italia entre 1545 y 1563. Ahí la Iglesia va a definir y concebir de alguna manera un arte como respuesta a la Reforma protestante, que había sido iniciado por Martín Lutero en Alemania a principios de 1500. Los reformadores van a acusar a la Iglesia de apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es abandonar la verdadera fe a base de tergiversarla, reacomodarla e incorporarle elementos paganos que a su vez permitan una hegemonización política. Esto es lo que decían los promotores de la reforma. Entonces Europa va a quedar dividida en dos bandos, el bando de la reforma protestante y el de la contrarreforma. En esta época del concilio, recuerden ustedes la Inquisición, se va a percibir con mayor profundidad un celo religioso y el nacimiento del capitalismo que podían en ese momento ser diferenciados. Es decir, uno podía observar por un lado el celo religioso y por otro el capitalismo emergente.
Cuando la conquista sucede, o sea, el nuevo mundo desde la visión europea sucede, van a converger en un nuevo orden, en un nuevo sistema, a partir de lo que se denomina un proceso de acumulación originaria, que va a ser el origen del capital. La Iglesia se va a transformar entonces en el primer agente de aculturación, al punto que la civilización va a comenzar a llamarse a partir de entonces occidental y cristiana, universalizando de alguna manera al cristianismo como religión única. La aculturación que sucede se va a ligar entonces a un propio proceso de dominación y de saqueo. Se van a dar entonces algunos cambios muy profundos en las estructuras políticas y económicas de España con el inicio de la dinastía de los Borbones. Se empieza a definir una idea de centro y periferia, un cambio profundo en el orden religioso y cultural. La contrarreforma va a producir estas nuevas manifestaciones artísticas y culturales. Surgen las organizaciones pastorales, organizaciones dominicas, jesuitas, etcétera, que se van a transformar en los evangelizadores que vienen con los conquistadores. El barroco viene a América a evangelizar, a profundizar la conquista espiritual de los pueblos, de los que hasta se dudaba en su momento que pudieran ser o no considerados como humanos. Los jesuitas van a ser la estructura intelectual de las colonias de esta parte de América y van a ser los responsables del montaje de las más tempranas formas del mestizaje y de los procesos de hibridación que luego van a recaer en el desarrollo de las producciones más peculiares, desde la música religiosa jesuítica a la pintura cusqueña sobre tablas con los motivos de los ángeles arcabuceros y el auspicio de las mezclas más peculiares de la arquitectura barroca americana. En la pintura barroca española hay una serie de elementos comunes que son fruto del momento político y religioso que vive España. Por un lado se percibe el pesimismo de la decadencia del gran imperio español del siglo anterior y por otro España va a estar a la cabeza del movimiento contrarreformista católico y la sociedad va a vivir en ese rigor impuesto en muchas áreas de la vida cotidiana por la Inquisición, por lo que van a predominar temas religiosos representados de manera dramática, apoyados por el tenebrismo italiano implantado por Caravaggio. Van a existir otros temas también como los mitológicos y los profanos, pero en minoría respecto a los temas religiosos. La expresividad de las figuras representadas y el intenso claroscuro son una de las características de este período en la pintura del barroco europeo. El barroco se va a caracterizar por la acumulación de formas y excesos de superposición de elementos ornamentales, en el que aparecen columnas retorcidas, pilastras que no sostienen nada, arquitraves y muros que se doblan y retuercen, figuras en los cuadros iluminados de forma antinatural y esculturas que van a buscar distintos efectos ilusionistas. Este arte va a responder a una mentalidad cada vez más homogénea que va a adoptar, sin embargo, en los diferentes países formas variadas. Podemos decir que el barroco es un estilo comprensible para todos que se manifiesta con dos ideas contrapuestas. La primera es la del barroco lujoso y cortesano, teatral y católico, y la segunda la del barroco burgués, destinado a representar la vida real cotidiana que abarca al protestantismo. Vemos aquí algunas de las ejemplos de pintura del barroco europeo. Ustedes van a apreciar estas características que estábamos mencionando, eh, como para tener un pantallazo respecto de qué es lo que se está viviendo en Europa en ese momento. El barroco se va a caracterizar por su fuerza, por su monumentalidad,
por el movimiento compositivo, por el dinamismo, por la expresividad, por el tratamiento de la ropa en las esculturas, que participan también de esta agitación, que se van a arrugar en los pliegues, que revolotean de alguna manera como si fueran sacudidos por el viento. Esas figuras que van a mostrar acciones casi violentas y a veces en una actitud de esfuerzo y de tensión. En la pintura de temas mitológicos, por ejemplo, los dioses aparecen mezclados con personajes del pueblo, aluden a también escenas de santos, al retrato individual o grupal y surge el bodegón como tema artístico. Hablar de la pintura barroca es hablar de tenebrismo y eclecticismo. ¿Qué es el tenebrismo? El tenebrismo consiste en el choque violento de la luz contra la sombra, el fondo queda en penumbra o desaparece, mientras que la escena queda en un primer plano. El segundo término, el eclecticismo, trata de salvar el gusto clásico dentro de la nueva norma. Se trata de una estética más bien decorativa y efectista y teatral. Estos efectos de luz y sombra forman parte de una técnica. En las zonas brillantes contrastan con otras más de densa sombra, combinando valores tonales que consiguen efectos aún más dramáticos en las obras. Bien, ¿cuál va a ser el contexto sociocultural americano para la época? Para el siglo XVIII nos vamos a encontrar ya con una estructura social perfectamente estratificada, pero no solo en función de la riqueza que poseían los individuos de esa sociedad, sino en función de lo que mayor trascendencia tuvo en ese momento para la sociedad hispanoamericana y estaba relacionado con el color y con la fisonomía de esos individuos. O sea, una élite de blancos o casi blancos y una masa de gente de color que en términos generales se denominó oficialmente castas. El grupo de blancos, conformado por españoles y criollos, habitaba en el centro de la ciudad. La vida de estos grupos giraba en torno a la Plaza Mayor, la iglesia y el cabildo. Imaginemos la conformación para una ciudad de Corrientes, por ejemplo. Lo que va a sobrevivir de la cultura india en la América española puede identificarse principalmente a nivel individual, familiar y de comunidad. Para las comunidades, la tendencia fue a independizarse una de otras, resistir las presiones españolas de forma colectiva y sobrevivir como depositarias de vestigios del indianismo. ¿Por qué decimos nosotros de repensar de alguna manera el barroco en América? Tenemos o identificamos al menos dos posturas. Una con una visión eurocéntrica, que va de alguna manera a descalificar las expresiones locales, en tanto no se ciñen a los cánones del barroco europeo, por ejemplo, de las corrientes europeas del momento, y que lo van a tomar como un simple reflejo o traslación de los modelos estéticos metropolitanos hacia la periferia, ¿no? Que decíamos como características del barroco de la época. Y se va a llamar entonces arte de mestizos o arte de indios. Esa es una de las posturas. La otra postura es de una total autonomía de las influencias artísticas y culturales. Ramón Gutiérrez habla de un equilibrio o de un punto medio, entendiendo que existen elementos o ciertos lineamientos culturales dominantes europeos, pero al mismo tiempo aceptando que también existe una singularidad local de las manifestaciones, en un contexto que es claramente diferente al europeo. Esto nos permite hablar de barrocos diversos, como sucede en Europa también. Y esto implica también entender el espíritu del tiempo y también el espíritu del lugar del barroco. Entonces, llegados a este punto, decimos que es imposible desconocer que los códigos conceptuales estéticos del barroco europeo son impuestos linealmente en América, como parte del proyecto expansionista que buscaba unificar la totalidad imperial en torno a un rey, un dios y una lengua. O sea, no podemos desconocer
este proceso, de alguna manera, mandato. ¿Por qué entonces repensar el barroco en América? En principio, porque la intención de sacar al barroco, a nuestro barroco, de una generalidad del europeo y verlo diferente, no como una versión que fue traída, bajada, en cierto modo devaluada de esa modalidad lejana, sino verlo como algo que es distinto, que tiene sus características propias, peculiares, que son bien diferentes al barroco europeo. Esto es una serie de expresiones que son el resultado de una actitud ante un proceso de aculturación en marcha que pone al que es objeto de la dominación ante varias opciones. La primera opción, perecer, conservando la totalidad de su esencia, o sea, desaparecer. La segunda opción del barroco latinoamericano sería asimilarse totalmente al barroco europeo, renegando de su propia esencia. Y una tercera alternativa u opción que sería tratar de contrabandear, entre comillas, algunos elementos del barroco y introducir ahí elementos propios, ¿no? Bajo un cierto ropaje de que es lo aceptado y lo estatuido. Ahora bien, hablamos de aculturación y sincretismo en varias oportunidades, solamente para reforzar algunos términos. Hablamos de aculturación y sincretismo como si fueran dos fenómenos que pueden darse de manera simultánea en un mismo proceso intercultural. Las culturas más desarrolladas terminan siempre aculturando a las menos desarrolladas. Cuando este proceso de aculturación se da por propio peso, es decir, cuando hay una interacción que no es violenta o no es traumática, la adopción de la cultura inferior, entre comillas, es voluntaria y se consuma en aspectos que son vistos como una continuidad superadora o simple superación de esa cultura, ¿no? Ahora bien, cuando ese proceso de aculturación es traumático y violento, como el caso de, la conquista de América, es posible que el universo que se quiere sustituir, o sea, nosotros, resista y recurra para ello a una serie de mecanismos que son los que llamamos sincréticos. Entonces, ¿qué es el sincretismo? El sincretismo es la aceptación de lo aparente, una situación en la que el dominado, la cultura dominada, acepta que el ropaje de lo estatuido y deseable, que es el nuevo paradigma, conservando hacia el interior sus propios contenidos. Generalmente se asocia este fenómeno a lo religioso, pero también se puede dar en una escala o una esfera mayor de la cultura total. El sincretismo opera por analogía, por semejanza, busca equivalencias simbólicas entre un universo y otro, y una vez que identifica, los trueca, los cambia para que lo prohibido pueda latir bajo una máscara de lo aceptado. En eso consiste básicamente el sincretismo, al menos en su comienzo. Por ejemplo, en la imagen vemos los santos cubanos que forman parte de una tradición religiosa neoafricana que se desarrolló en el Caribe, específicamente en la isla de Cuba. Esta práctica está basada en la religión del pueblo Yoruba, proveniente del occidente de África, y comenzó a desarrollarse en el siglo XVI durante el período colonial, cuando los africanos fueron llevados al Caribe en condición de esclavitud para que trabajaran en las plantaciones de tabaco y azúcar. En su lugar, los esclavos fueron convertidos al catolicismo para evitar que adoraran a falsos dioses y salvar sus almas. Es un ejemplo parecido a los dioses Umbanda. Acá, a propósito de lo que les mencionaba, podemos ver que al perpetuarse en el tiempo empiezan a surgir nuevas deidades, nuevas prácticas, que son las que quedan a medio camino entre el universo dominador y entre el dominante y el dominado, o una resignificación de esos contenidos que nos van a representar. Fíjense, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, ¿no? Oshun es la más joven de los orishas.
Esta es la deidad de la belleza, el amor, la prosperidad, el orden y la fertilidad y representa la gracia femenina. Es la protectora de los pobres y la madre de los enfermos. Este orishá es representado por la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Es aquí como se trueca la simbología de la que hablábamos anteriormente. Otro ejemplo, Yemanyá es la madre y protectora de todos los seres vivos, la reina del cielo, de la tierra, de las aguas. Este orishá se relaciona con Nuestra Señora de la Regla por ser la patrona del mar. Entonces, esta actitud sincrética es por lejos el fenómeno más extendido y generalizado de la historia americana a partir de la irrupción de Europa en nuestra realidad. Un fenómeno que va a rebasar todos los ámbitos del quehacer humano, impregnando toda la realidad para convertirse prontamente en el principal modo de ser de nosotros mismos y la esencia de lo que hoy somos o queremos o pretendemos ser. Esto es lo que saca al barroco del pequeño arcón de los estilos artísticos y lo va a convertir en América en la actitud de la que estamos hablando. Es un mecanismo intrínsecamente ligado al modo de construcción de la identidad que impone por fuerza el solo hecho de la conquista. El análisis parte de que tenemos aquí una alta civilización que es colisionada por Occidente, que es sometida por Occidente y que es casi exterminada y sustituida en un mismo acto por una cultura del dominador, por la cultura del dominador. El barroco americano es, por lo tanto, y en consecuencia, un arte de la resistencia. Podemos decir entonces que se trata de la historia y la plasmación de un contrabando semiótico, que los artistas indianos, ya sean estos originarios o criollos, van consumando hacia el interior de un discurso estético, pero por sobre todo filosófico. Esto hace del barroco un arte particularmente político, tiene una gran carga discursiva y conceptual en su interior. Se transforma en un vehículo ideológico de una disputa que es interreligiosa por el poder. Ustedes van a ir viendo a lo largo de las distintas diapositivas esto que vamos hablando como ejemplos, ¿no? Bien, nuevamente retomemos algunos conceptos. La transculturación se refiere al proceso mediante el cual ocurre una transmisión de hábitos o costumbres de una cultura a otra, decíamos, ¿no? En este proceso existe un contacto entre las personas de distintas culturas, en el cual ambas personas empiezan a compartir su cultura. Pero durante este proceso existe una cultura predominante. Esta cultura predominante es la que influye más en la otra y de la cual poco a poco se van a adoptar esos rasgos culturales. Mientras la otra cada vez pierde más su propia identidad, que es lo que mencionábamos antes cuando hablábamos de la aculturación. Decíamos que el sincretismo es la conciliación de lo diferente, una apariencia de falsedad, una sumatoria de elementos diferentes. Y el mestizaje es la emergencia de una nueva entidad a través de un proceso de corrupción, digamos, adulteración de la entidad original mediante la introducción de elementos que son ajenos a esa entidad original. Y va a involucrar a dos o más entidades originales. Fíjense acá el niño Jesús con una corona imperial inca y un ajuar del sacerdote católico. Se lo representa como un monarca universal, pero tiene la corona imperial inca, ¿no? Y está bendiciendo al orbe del mundo y tiene un traje híbrido que es transculturalizado, ¿verdad? Bien, veamos ahora algunos elementos característicos del barroco americano. Vamos a ver que desde la antigüedad el arte fue usado en sentido pedagógico y propagandístico con fines diversos asignados siempre por el poder, ¿no? No solo la estatuaria y la arquitectura y los murales eran verdaderos libros o relatos contados en imágenes,
sino que las imágenes propiamente dichas eran verdaderos signos de concentrada significancia. Debían albergar no sólo un significado, sino incluso condensar asociaciones, procesos ideales o utópicos que el artista quería fijar en el ícono para lograr hacer realidad lo que el ícono en cuestión debía comunicar. No nos olvidemos que no se podían comunicar a partir del lenguaje. Entonces, los grabados, las estampas, las imágenes eran el medio de comunicación. Es una anticipación de lo que son hoy los medios de comunicación audiovisual. Pensemos incluso que la misa cristiana era oficiada en latín, ni siquiera en la lengua nacional de cada país. Con más razón entonces, la narrativa religiosa, como decíamos antes, recaía en la imagen o en el relato mediador de un sacerdote. El arte que se desarrolló en los tiempos del barroco en América buscó potencializar los sentidos y vincular así una experiencia estética a través de distintos objetos artísticos, con la experiencia mística que saca a relucir el contenido simbólico y emotivo de aquellos objetos. Lo que nos emociona o nos perturba por sus rasgos y por su significado, que también ayudan para que se dé una empatía con la imagen que percibimos. ¿Por qué se les lava, se les peina o se las viste? Incluso se las mima, carga o besa como si se tratase de un ser vivo. En eso está el significado de cómo se percibe o cómo se logra esa empatía con la imagen que percibimos. Fíjense un ejemplo de la Virgen de la Caridad de Cobre, patrona de Cuba. En el siglo XVIII, tres pescadores negros, que son urgidos por el gobernador de San Pablo, que pasaba de casualidad por ahí, quiso comer pescado, dice la leyenda, protagonizaron el hecho más milagroso del Brasil al pescar en sus redes una figurilla de terracota negra, sin cabeza, y que había sido confeccionada siglos antes. La cabeza apareció en la siguiente recogida de la red. A partir de ahí la pesca de peces, que había sido inexistente, comenzó a ser copiada. Les decía que la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad de Cobre, también era negra, también fue encontrada por pescadores negros, flotando también sobre las aguas. En el caso de la Virgen de la Caridad del Cobre, como decíamos antes, se la relaciona con la diosa Oshun, que es la deidad del panteón yoruba y es conocida eh, como un símbolo mediador de la religiosidad cubana, ¿no? También sucede lo mismo, bueno, lo explicábamos antes, con Nuestra Señora de Aparecida en Brasil y los ritos Umbanda. En este caso es Oxum, que es la misma exacta deidad que Oshun, ¿no? En la santería cubana. La historia de ambas vírgenes no solo que es parecida, sino que lo es porque son una adaptación cristiana de la historia de esa diosa africana, que huyendo de quien quería poseerla por la fuerza, flotó por las aguas de un río hasta el mar donde finalmente fue salvada y encontrada. El lugar y la oportunidad, continuando con el tema de las estampas barrocas y las vírgenes triangulares. ¿Por qué decimos el lugar y la oportunidad? Porque justamente en ese mismo lugar donde la Virgen se aparece, ya existía un antiguo lugar de culto. A veces, como en el caso de la Virgen de Guadalupe en México o la Virgen de Copacabana en Bolivia, ese culto anterior estaba relacionado con alguna deidad femenina. En el ejemplo vemos la Virgen de Guadalupe que se le aparece al indio Juan Diego en un cerro donde los indios ya desde tiempos milenarios adoraban a una diosa azteca. Va a ser declarada en 1774 patrona de la Nueva España, patrona de los niños no nacidos, justamente en un sitio donde se realizaban sacrificios de niños a la diosa azteca. Entonces, allí, sobre esas ruinas del templo precolombino, se va a levantar obviamente el culto a la nueva Virgen.
Es un ejemplo de sustitución, ¿no es cierto? Acá vamos a ver una versión de la Virgen del Rosario de Pomata que desnaturaliza el modelo de virgen europeo y va a acentuar la planimetría y el esquematismo rígido de la pintura virreinal popular. Fíjense el arco de rosas, juega con una contracurva que se da por la luna en la parte inferior a los pies de la Virgen María, ¿no? Destacando el triángulo de la vestimenta que remite a la imagen escultórica, original y a la simbolización visual de las montañas andinas. A sus pies, en señal de hermandad, van a aparecer dos órdenes religiosas, los santos fundadores, San Francisco de Asís y Domingo de Guzmán. Bueno, como decíamos antes, lo primero que habría que decir es que la triangularidad de las vírgenes, si bien es general, en ningún otro caso es tan marcado como lo es en la iconografía americana. La forma triangular de las vírgenes americanas es un intento del evangelista o del evangelizador por relacionar a la Madre de Dios del conquistador con la Madre Tierra del indio. Generalmente esta triangularidad de las vírgenes se asocia con la forma de la montaña y esta a su vez con el culto a la Pachamama. No obstante, la montaña también es Achachila, es decir, el ancestro de piedra, por lo cual también podría estar asociado con el culto a los antepasados de los indígenas, a sus antepasados, o con ambas cosas al mismo tiempo. En esta imagen en particular vemos que está representada no solo por la forma triangular, piramidal, sino como una montaña misma, dando vida de alguna manera, siendo ella misma la Virgen, el propio cerro. Puede verse, como decíamos, a distintas teorías que van a definir el arte sincrético para el dominio iconográfico cristiano de las deidades indígenas. En esta imagen, que es la más extendida, la Virgen sustituye a la advocación sagrada indígena del cerro para cristianizar la deidad, ¿no? Decíamos antes que otros autores aluden a la literatura religiosa para constatar que en diversos escritos sagrados antiguos ya se relacionaba la imagen de la Virgen María como una montaña de la que emanó la sagrada piedra que es Cristo. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de vírgenes triangulares. Fíjense ya con elementos sincréticos en cada uno de ellos. Bueno, para ir finalizando con este tema apasionante de las vírgenes triangulares, analicemos esta imagen de la Virgen de Belén en la iglesia de Belén de Cusco, con ángeles y santos de autor anónimo, cusqueño, ¿no? Y vamos a ver que la imagen escultórica se representa aquí sobre un cielo azul claro, que va a estar enriquecido con un trabajo de aplicación de oro. La posición frontal de la Virgen María se destaca, en esa posición frontal se destaca la forma triangular de su vestimenta, que es la moda del siglo XVI, la túnica de brocado rojo con puños de encaje, manto azul semejante a la capa fluvial. Van a acentuar esta composición la corona imperial sobre su cabeza y la cabellera larga que va a ser adornada con joyas. Dos pares de ángeles en las esquinas superiores van a celebrar con música celestial al son del oboe, el violín, el arpa y el corno. En las esquinas inferiores se realzan el culto a San Francisco de Asís y Santa Tomás de Aquino a la izquierda y San Antonio de Padua y Santo Domingo de Guzmán a la derecha. Entonces, para finalizar, decimos que
Muchas de estas vírgenes triangulares, de las que hemos hablado, son al mismo tiempo vírgenes negras y no puede ser casualidad que sean advocaciones de pueblos con fuerte presencia de esclavos negros, tal el caso de la Virgen de la Caridad de Cobre en Cuba o la Virgen de Aparecida en Brasil, las vírgenes mineras de Pumato, de Oruro, de Potosí y Puno, y por lo general las de todos los centros costeros, portuarios y mineros, ya sean de cultivos intensos, donde la mano de obra esclava africana fue importante y excluyente. Vírgenes negras para negros, color de tierra, silueta de montaña. Pachamama o María, pagana, arcana o impuesta. Un único y polisémico ícono que va a terminar siendo María, la Madre de Dios, y nuestras actuales vírgenes nacionales.